Piensa en la última vez que te propusiste cambiar algo de ti mismo o de ti misma. Tal vez fue arrancar ese proyecto que llevas meses postergando. Tal vez fue tomar una decisión que ya sabes que tienes que tomar. Tal vez fue simplemente dejar de hacer algo que sabes que te frena. Te lo dijiste con convicción. Esta vez sí. Ya tomé la decisión. A partir de mañana. ¿Y qué pasó? Para muchas personas, nada. O peor, el ciclo de culpa que viene después de no cumplir termina siendo más dañino que lo que querían cambiar. Quédate. Porque hoy vamos a hablar exactamente de por qué pasa eso. Y de cómo salir de ese ciclo de una vez. Existe una forma de producir cambios reales en lo que crees sobre ti mismo o sobre ti misma que no depende de la fuerza de voluntad. No requiere repetirte frases frente al espejo. No requiere convencerte de nada con argumentos. Requiere aprender a hablarle a tu mente en el único idioma que ella realmente entiende. Eso es lo que Milton Erickson descubrió. Y hoy lo vamos a desempacar con ejemplos que probablemente ya conoces para que puedas usarlo desde hoy mismo. Si llegaste aquí por primera vez, bienvenido y bienvenida. Suscríbete ahora y activa la campana. Esta serie es un curso completo sobre la mente y el cambio real. Cada episodio construye sobre el anterior. No querrás perderte ninguno. Antes de entrar a Erickson, necesito que entiendas por qué el lenguaje que usas normalmente no funciona para cambiar creencias. Cuando alguien te dice o cuando tú mismo o tú misma te dices, tienes que cambiar, deberías ser diferente, no puedes seguir así. ¿Qué sientes? Presión. Juicio. Resistencia. Eso no es coincidencia. Es diseño. Tu mente inconsciente tiene un sistema de defensa que se activa automáticamente ante cualquier mensaje que percibe como una amenaza a quien tú eres. Y la palabra cambiar activa ese sistema. Porque cambiar implica que algo está mal. Y tu inconsciente lleva años construyendo y protegiendo esa versión de ti. ¿Viste la película El discurso del rey? El rey Jorge VI de Inglaterra tenía un problema devastador para alguien en su posición, tartamudeaba. No de vez en cuando. Siempre. En público, en privado, bajo presión, sin ella. Pero lo más revelador no era la tartamudez. Era lo que se repetía a sí mismo cada vez que tenía que hablar, no puedo. Nunca pude. Nunca voy a poder. Cada intento de hablar llegaba precedido por esa sentencia. Y su mente, fiel a esa instrucción, cumplía. Su terapeuta Lionel Logue no empezó por la técnica. Empezó por el lenguaje. Por cambiar la conversación interna del rey de la obligación a la posibilidad. De tengo que hablar bien a. ¿Qué pasaría si esta vez simplemente hablo? Ese cambio fue el primero. Y fue el que hizo posibles todos los demás. Y este es uno de los errores más comunes y más costosos que cometemos tanto hombres como mujeres cuando intentamos crecer, usamos el lenguaje de la urgencia y la carencia para motivarnos hacia el cambio. Y ese lenguaje, en lugar de abrir puertas, las cierra. Lo más grave es que no nos damos cuenta. Creemos que el problema es la disciplina. Que nos falta carácter. Cuando en realidad el problema está en las palabras. Erickson observó algo que parecía simple pero era revolucionario: la mente no responde a la lógica. Responde a la experiencia. Puedes saber racionalmente que algo te conviene. Puedes tener todos los argumentos del mundo. Y aún así no moverte. Porque el conocimiento entra por la mente consciente. Pero el cambio real ocurre en el inconsciente. Y el inconsciente tiene su propio idioma, imágenes, historias, emociones, repetición y experiencia directa. Erickson desarrolló lo que hoy se conoce como lenguaje hipnótico. Que no tiene nada que ver con péndulos ni con quedarse dormido o dormida. Es un conjunto de estructuras lingüísticas que le hablan directamente al inconsciente sin activar su sistema de defensa. En lugar de decirle a la mente debes cambiar, le planteas posibilidades. En lugar de confrontar una creencia, la rodeas. En lugar de forzar una puerta, encuentras la ventana.
Piensa en Fletcher en Biplas. Fletcher era el director de orquesta más temido de la mejor escuela de música del país. Brillante. Exigente. Completamente convencido de que su método era el único válido. Gritaba. Humillaba. Destruía a sus estudiantes. Y se justificaba con una sola creencia: la presión extrema es lo que crea la grandeza. ¿Cuál era su problema real? Que nunca se cuestionó ese lenguaje interno. Nunca se preguntó si había otra manera. Su mente operaba en modo automático: presión igual a excelencia, punto. El costo fue enorme. Talentos destruidos. Carreras arruinadas. Y al final, el propio Fletcher enfrentando las consecuencias de haber confundido el miedo con la motivación. El lenguaje que usamos para liderar a otros empieza siempre por el lenguaje con el que nos lideramos a nosotros mismos. Y si ese lenguaje es de amenaza y urgencia, eso es exactamente lo que vamos a reproducir afuera. Si esto está resonando contigo, dale like en este momento. No al final. Ahora. Ese gesto nos ayuda a llegar a más personas que también necesitan escuchar esto. Y si conoces a alguien que lleva tiempo atascado o atascada en sus propias creencias, compártelo ahora. Voy a darte 3 estructuras concretas que puedes empezar a usar hoy. No para manipular a nadie. Para hablarte diferente a ti mismo y a ti misma. Estructura 1. Cambia la frase, tengo que, por la frase, me pregunto si podría. Cuando dices tengo que aprender esto, activas presión. Activas resistencia. La frase, me pregunto si podría, abre posibilidades. Invita, no amenaza. Tu inconsciente responde completamente diferente a la invitación que a la obligación. ¿Viste la película Ratatouille? Remy es una rata que sueña con cocinar en el mejor restaurante de París. Absurdo para todos a su alrededor. Imposible según las reglas de su mundo. Cada vez que se lo decía como obligación, tengo que demostrar que puedo, el miedo lo paralizaba. Pero hubo un momento en que cambió la pregunta. Ya no tengo que cocinar. Por la pregunta. ¿Y si solo guió su mano una vez? Ese cambio de una sola palabra fue lo que hizo posible todo lo demás. No le pidió a su mente que creyera en lo imposible de golpe. Le pidió que considerara un paso. Solo uno. Y eso, su mente sí pudo aceptarlo. Estructura 2. Usa preguntas en lugar de afirmaciones. Las afirmaciones como soy capaz o soy exitoso o exitosa pueden generar rechazo si tu inconsciente no las cree todavía. Las preguntas, en cambio, abren búsqueda interna. En lugar de decirte soy una persona que se adapta, pregúntate, ¿en qué momento de mi vida me adapté a algo que parecía imposible? Tu mente va a buscar la respuesta. Y al encontrarla, habrá construido la evidencia de esa creencia desde adentro, no desde afuera. En la película Ratatouille hay un crítico gastronómico llamado Antoine Ego que lleva años diciéndose a sí mismo que nada lo sorprende. Su identidad entera está construida sobre esa creencia. Soy alguien a quien nada impresiona. Hasta que prueba el plato de Remy. Y en ese momento, uno solo, su mente no busca confirmar la creencia vieja. Busca responder una pregunta nueva: ¿cuándo fue la última vez que algo me movió de verdad? Y la respuesta lo lleva de vuelta a su infancia. A su madre. A la primera vez que la comida fue amor. En segundos, una identidad de años empieza a moverse. No porque alguien le dijo que estaba equivocado, sino porque su propia mente encontró la evidencia de que siempre hubo algo más adentro. Estructura 3. Habla en pasado de lo que quieres transformar. Erickson usaba el tiempo verbal como herramienta. Si alguien decía tengo miedo a tomar decisiones, él respondía, cuéntame de ese miedo que has tenido. Ese sutil cambio al pasado le comunica al inconsciente que eso ya no es necesariamente el presente. Que hay espacio para algo diferente. Puedes usarlo contigo mismo y contigo misma. En lugar de decir soy alguien que se paraliza ante el cambio, di, he sido alguien que se paralizaba ante el cambio. No es mentira. No es negación.
Es abrir una puerta hacia una identidad en evolución. Todo lo que acabas de escuchar no requiere que seas psicólogo ni psicóloga. No requiere años de terapia ni ningún título. Requiere que empieces a prestar atención al lenguaje con el que te hablas a ti mismo y a ti misma cada día. Porque ese lenguaje está construyendo tu realidad. Silenciosamente. Constantemente. Con tu permiso o sin tu permiso. La diferencia es que ahora ya sabes cómo funciona. Y lo que entiendes, lo puedes cambiar. El rey Jorge V no superó su tartamudez con más esfuerzo. La superó cuando cambió la conversación que tenía consigo mismo. Fletcher no era malo porque quisiera serlo. Era el resultado del lenguaje brutal con el que se hablaba a sí mismo y que luego reproducía en los demás. Remy no conquistó la cocina más importante de París con una declaración de grandeza. Lo hizo con una pregunta pequeña y una acción diminuta. Y Anton Egon no cambió décadas de cinismo con argumentos. Lo cambió una sola pregunta que su mente no pudo ignorar. Ninguno de ellos necesitó más fuerza. Necesitaron mejores palabras. Y tú tienes ahora 3 estructuras para empezar. Primero, cambia, tengo que. Me pregunto si podría. Ejemplo, tengo que aprender a usar inteligencia artificial. Me pregunto qué pasaría si abro un tutorial de IA solo por curiosidad esta noche. Segundo, usa preguntas en lugar de afirmaciones que tu mente aún no cree. Ejemplo, soy una persona segura y exitosa. ¿En qué momento de mi vida tomé una decisión difícil y salió bien? Tercero, habla en pasado de lo que quieres transformar. Un cambio en cómo te hablas. Y observa qué pasa adentro. Ejemplo, soy alguien que siempre deja todo a medias. He sido alguien que dejaba cosas a medias, pero eso ya está cambiando. En el próximo episodio, el último de la serie, vamos a hablar de algo que todos y todas hemos vivido sin saber su nombre, el trance cotidiano. Ese estado en el que tu mente opera en piloto automático tomando decisiones por ti sin que tú lo hayas autorizado. Es el episodio más importante de la serie. No te lo puedes perder. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana para que el episodio 4 llegue directo a ti. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 estructuras vas a usar primero? Nos vemos en el último episodio, el trance en el que has vivido sin saberlo y cómo despertar de una vez.